Esto es de Sentido Común, un podcast de católicos y para católicos, que busca acercarnos a la realidad por medio del menos común de los sentidos. Es de sentido común. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divina Pastora, danos caridad y claridad para hablar en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast que tenemos desde Sentido Común. Día de hoy, bueno, vamos a tocar un tema un poquito difícil, un poquito, digamos que complejo de tratar, especialmente en los tiempos que vivimos, que se ve mucho. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la atracción al mismo sexo. ¿Qué es? ¿Cómo mirarlo desde una perspectiva cristiana? ¿Cómo mirarlo desde una perspectiva cristiana? ¿Cómo mirarlo desde una perspectiva católica? Y cómo poder nosotros entender cómo actuar si tenemos un caso. Digamos que para que no nos baneen tanto, sobre todo YouTube, vamos a hablarlo un poquito de AMS, que son como las siglas de atracción al mismo sexo. No lo vamos a hacer este análisis, no lo vamos a hacer como directamente desde la parte ideológica, ni lo vamos a ver como desde ciertas consignas culturales, bueno, desde todo el tema que nos rodea de la cultura woke que hoy llaman, sino vamos a verlo desde el aspecto emocional y cómo afecta directamente dentro de las familias, tanto a la persona como a las familias cristianas, y cómo actuar según el sentido católico, ¿cierto? Porque tenemos muchos sentidos. Obviamente esto no lo hacemos con el ánimo del prejuicio, porque pues somos católicos y queremos que nos rija como principio la caridad, ¿no? Que es lo principal. Sí, digamos que en torno a este tema hay una creencia, y es que los católicos tenemos una aversión o un odio hacia, digamos que la hoy llamada comunidad LGTBIQ+Y, y pues no hay nada más falso que eso. Nosotros tenemos un amor profundo pues por todas las personas, porque son hijas de Dios, y dentro de ese amor, esa caridad es llevarlos a que puedan conocer sus dolores, que puedan llegar a conocer por qué sienten esto, porque hoy en día lo fácil y lo que surge, digamos, desde una política estatal, desde lo que surge en un ambiente social, es decirle a un muchacho, a una niña, dale rienda suelta a lo que sientes y te apoyamos. Y lo que estás sintiendo y esa tristeza y ese dolor es porque no tienes aprobación social. Entonces nosotros te vamos a dar trabajo, te vamos a dar apoyo, te vamos a dar todo como un ambiente social para que te sientas aceptado. Y oh sorpresa que cuando, a pesar de tener toda esa aprobación social, te sigues sintiendo igual de triste. Si la depresión viene, llega. Y sigue depresión, sigue intentos de suicidio, adicción al alcohol, a las drogas. Entonces, nosotros como cristianos sí tenemos esa preocupación por el alma, por el ser humano, y por decirle, oye, nosotros no queremos que te metas en ideologías absurdas que lo único que quieren es utilizarte, que lo único que quieren es ideologizarte para usarte, ¿sí? Como para sus fines. Como un producto. Y lo único que quieren es decir, sí, usa la bandera, siéntete orgulloso, y te usan como un producto, pero no les importa lo que sientes. Nosotros vemos casos todo el tiempo de políticos que aprueban estas ideologías, que en verdad no están preocupados por lo que siente esa persona, sino están preocupados por decir, mi alcaldía, mi eslogan, mi comunidad apoya a la comunidad LGTBI, y no ha pensado lo que hay y lo que hay un trasfondo y el dolor que pueda llegar a sentir esa persona. Por eso queremos tocar el tema, para que cuando unos papás, unos jóvenes se enfrenten a ese sentimiento, cuando empiecen a vivir esas experiencias, pues bueno, hay muchísimas herramientas, y que los papás puedan tener un norte. Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poco, porque eso es lo que falta. Yo creo que también se ha dado mucho que el tema
se ha vuelto prácticamente censurado hablar del tema. Por eso yo les decía, inclusive en las grandes redes sociales pasa eso. Se censura mucho el tema de hablar. Inclusive muchos estados y muchos congresos generan leyes para prohibir la corrección, ¿no? Que es lo que se llama el sanar el estado de la homosexualidad, por decirlo de esa forma. Digamos que vamos a enseñar algo que es lo primero, que es lo que enseña la iglesia. La iglesia no rechaza a nadie por una condición de pecado exclusiva, no acepta a todos, claro, pero no acepta el pecado, que eso es totalmente diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de una tendencia o atracción al mismo sexo en una persona, yo lo hablaba mucho la vez pasada contigo, lo estábamos hablando, de que muchas personas católicas dicen, bueno, no importa, usted no puede ejercer las prácticas, pero sentir la atracción pues no es pecado, y evidentemente no es pecado, pero hay algo que no es normal si usted tiene esa atracción. Entonces ahí es donde uno debe entrar a estudiar realmente qué es lo que pasa, por qué razón estoy sintiendo, porque no es natural. O sea, la atracción al mismo sexo hay que sacarse de la cabeza eso, no es algo natural, es algo que lo natural es la atracción entre diferentes sexos, se ve en la naturaleza, es normal. Pero las personas creen hoy que inclusive viene un gen, ¿no? No hablan de un gen propiamente porque no existe, pero los homosexuales, digamos que no nacen. No nacen y en esto hay que ser muy claros, y es que existe una disfuncionalidad familiar, y esa disfuncionalidad es generada por una disfuncionalidad de roles, ¿sí? Entonces la homosexualidad se va a dar en ambientes donde hay una disfuncionalidad familiar, que hoy es en el 99% de las familias. Por eso es algo que está ocurriendo frecuentemente, sí, en un ambiente donde hay una disfuncionalidad de roles y en un ambiente, digamos, donde hay una ideologización, ¿sí? Aparte, se le suma la ideologización, o sea, ahí está. Yo pienso que uno de los factores que más afecta es desorden en las familias. Primero, no hay familias. Segundo, las familias que hay tienen una deficiencia de los roles, ¿sí? Masculino, femenino, y cómo se transmite ese amor y ese cariño y esa educación a los hijos. Y luego de ahí, todo lo que viene inyectado externo, que es toda esta lobby que viene impactando durísimo a los niños y a los jóvenes. Ya hablamos de niños porque en Estados Unidos se ve, ¿no? Y en otros países, acá también en Colombia, donde estamos, se ve muchísimo ese tema. Entonces digamos que, bueno, primero es eso, ¿no? No existe el gen gay. Eso es falso. Nadie nace siendo homosexual. No existe el gen que determine ser gay. Por eso el homosexualismo. No, nadie nace con eso. Hay un autor que nos basamos mucho, que es el doctor ya fallecido, que en paz descanse, Joseph Nicolosi, un católico, que él estudió todo este tema muy a profundidad. Y tiene un instituto para tratar a personas que tienen este problema. Este problema es para sanar el problema de la homosexualidad. O sea, sí se puede sanar. O sea, la persona que de pronto tenga esta atracción al mismo sexo entienda que sí se puede sanar. Hay que hacer un tratamiento, un tratamiento con personas especializadas que tratan el tema para poderlo hacer, pero sí se puede hacer. Digamos que no nace, entonces partamos de ese principio, no se nace siendo homosexual. Y sí hay una combinación de factores emocionales, racionales y familiares, ¿sí? Que concluyen esto. Los puntos principales que podemos ver allí, y digamos que los que vemos claramente, son una relación difícil, en el caso de los hombres, una relación difícil con el papá, ¿cierto? Sí, es algo que cuando la mamá o el papá se enfrenten a esa situación, lo primero es que cuando la mamá, por eso es tan importante que una mamá esté presente en la casa, porque la mamá desde la más tierna edad va a empezar a percibir que hay algún desorden en el hijo, ¿sí? O en la hija. Entonces a veces se va perdiendo tanto ese instinto natural de la mamá, porque pues su corazón está en el trabajo, están tantas preocupaciones, no tiene de pronto el apoyo de su esposo, que la mamá va a despreocuparse, que su foco va a estar en el trabajo, va a estar muy dispersa, porque es natural en nosotras las mujeres, pues que nos demos todo a lo que estemos haciendo. Entonces es esa invitación a las mamás a siempre estar muy observantes, que si un niño desde pequeño le empiezan a gustar jugar con muñecas, no voy a decir, voy a comprarle más muñequitas porque a mi niño le gustan. O si a mi niña le gusta jugar con carritos, voy a ir a comprarle más carros. Hoy en día está muy de moda
El hecho de decir, las niñas para empoderarlas les voy a comprar carros porque eso es machista, nosotros vivimos en una sociedad machista. Pero fuera de todo eso, los creadores de juegos, hay pedagogos que se basan en juego de roles para reafirmar las conductas femenina y masculina, que es propia del ser humano, es natural. Entonces, si yo veo que a mi niño le está gustando jugar más con muñequitas, que tiene más amigas que amigos, o si mi niña juega más con niños que con niñas, que a mi niña le está gustando más el fútbol, pues me detengo. Claro, eso asusta, eso llena de pánico claro, a un bastante. papá, eso va a llevar a un papá a decir como, no, a negarse, a decir, no, mi hijo no siente eso. Pero lo primero que tiene que hacer un papá es decir, bueno, mi hijo le está pasando esto, voy entonces a hacer todo lo contrario. A mi hijo le voy a empezar a comprar carritos, le enseño, no, mi amor, sin miedo, sin temor, sin escrúpulo. Los niños no juegan con muñecas. El niño necesita que un adulto le diga, le muestre el mundo. El niño necesita que el adulto sea el que le diga por dónde andar, no que le diga, no que ande con dudas. Entonces el niño, la mamá le dice, bueno, te va a comprar carritos. Si no tiene muy buena relación con más niños, entonces lo va a meter en el fútbol. No, que no le gusta el fútbol, sí, mi amor, lo voy a motivar, lo voy a incentivar. Lo voy a meter en clase de boxeo, lo voy a meter en clases de contacto. Lo mismo a la niña, ¿sí? Entonces, si mi niña la veo muy masculina, entonces ahí hay una pausa y es un llamado para la mamá, porque la mamá es la que transmite esa feminidad y la que debe crear esa primera relación con su hija. Pienso yo que veámoslo un poquito más para que se entiendan esas soluciones, ver las causas que lo generan para poder dar esas soluciones. Digamos que una de las primeras cosas es, habíamos dicho, la relación difícil con el padre, siendo el niño. Como primer punto. Como sí. primer punto. Y el segundo sería, digamos que una madre demasiado dominante, ¿cierto? Digamos que cuando hay un padre ausente, no solo físicamente, sino también emocionalmente, afecta bastante. ¿Por qué? Porque el papá es el que la mamá protege, dicen los pedagogos y algunos psicólogos, que normalmente los niños que tienen, no sé, más o menos 3 años, están con su mamá y la mamá los quiere tener con ellos, pero la tarea más o menos a los 7, 8 años es del papá de sacarlos de la casa y sacarlos como de los brazos de la mamá para que afronten el mundo, ¿no? No, obviamente esto no se trata de un desapego, como raptarle el niño a la mamá, ¿no? Sino es poco a poco. Entonces vamos a salir, yo me llevo a mi niño a que me acompañe a ver lo que yo hago, a que juguemos fútbol, a que me vea jugar fútbol. Si tengo otro hobby, me lo llevo a hacer otro hobby. Si tengo que ir a trabajar, procurarle cómo se enseña y cómo se empieza a trabajar. Digamos que el papá es el encargado de mostrarle el mundo al niño, de mostrarle cómo ve el mundo un hombre, ¿sí? Cómo ve el mundo un hombre. Cómo se relaciona con otros hombres. Entonces, el papá tiene esa tarea desde muy pequeñito, lo va a hacer de forma natural, ¿sí? Vamos a trabajar conmigo, mira cómo se siembra, mira cómo yo voy a montar bicicleta, mira cómo yo voy a hacer. Y el niño naturalmente va a ver cómo su papá se comporta con sus amigos, cómo se comporta en su ambiente. El problema es cuando no hay un papá presente emocionalmente, que eso ¿sí? pasa muchísimo. Claro. O físicamente por la disfuncionalidad familiar, por el divorcio, por, bueno, en mil cosas ataques que hoy vive la familia. Entonces ahí es donde la mamá también tiene que brindarle ese apoyo. A eso me refería cuando la mamá debe ser muy observadora con los juegos que tiene el niño, con el entorno que tiene, debe rodear al niño de un ambiente masculino. Ese sentimiento del niño se da por una ausencia, por no sentirse identificado con el mismo sexo. Exacto. ¿Sí? Por no poder... Y les da miedo. Hay muchos niños que inclusive cuando van a jugar con otros niños no pueden. O sea, hay una barrera que les impide porque los niños normalmente, digamos que tienen un rol paterno fuerte o porque la mamá inclusive les hizo compartir con otra figura masculina. Tienen un rol fuerte, entonces cuando van a entregarse a los juegos con otros niños, que es lo normal en la niñez, ¿qué es lo que sucede? Que los niños juegan duro
se golpean fuerte, Ujú. se pegan, se jalan, sí se tumban. Las niñas no. Ujú. Las niñas lo que hacen es ser un poquito más delicadas, es una dinámica totalmente diferente que lo que tú te referías hace un poco con el tema de los juegos. Sí, Pero y disculpa, digamos, la mamá empieza a notar que, digamos, que el niño tiene como cierta... la mamá empieza a notar, digamos, por ejemplo, que el niño empieza a acercarse más a las niñas, entonces tiene que observar ahí. Oiga, mi niño le place más jugar con amigas, tiene solo amigas. Señal 1. Mi hijo, discúlpame, ahí es cuando una mamá, no sé, debe luchar mucho contra ella misma, porque digamos, cuando uno ve que a su niño lo tratan fuerte, que otro niño lo empuja, uno tiende a ser muy, no lo toques, no seas brusco, no te ensucies, no te hagas, y pues ahí está la presencia del papá, para decirle no, que así el es. papá dice como, oye, déjalo porque el niño necesita eso. El niño necesita, déjalo que él se va a enfrentar, déjalo que sea seguro, déjalo que sea fuerte. Por eso está como ese, Dios hizo tan perfectamente la familia, hombre y mujer, porque está ese equilibrio entre los dos sexos y está ese equilibrio emocional, ese equilibrio en todo el sentido. Natural, hormonal, de todos los aspectos. Normalmente la mamá es la que debe cuidar al bebé, lo debe proteger y lo debe custodiar. La mamá normalmente está inclinada a que el niño no se caiga, no se pegue, no asuma riesgos. En cambio, el papá no. El papá está hecho para que el niño asuma riesgos, para que el niño vaya, para que el niño se caiga, pero le dice levántate, para que el niño se enfrente, para que el niño luche y combata sus problemas y no huya de ellos, porque normalmente cuando pasa eso, un niño me pegó, aléjate de él. En cambio, el papá que le dice, enfréntalo, afronta el problema. ¿Por qué? Porque cuando salen a la vida real, el mundo de hombres es hostil. La sociedad de hombres es hostil. Así es. Y el hombre lo está preparando porque ya vivió lo mismo, entonces se lo quiere transmitir y enseñar de la manera correcta. La mujer no. La mujer lo que quiere hacer, a no ser que sea una mamá ordenada, si tiene esa disfuncionalidad, que las hay muchas y eso lo vamos a hablar más adelante, pero la mamá lo que hace es tratar de apartarlo y lo aparta de ese mundo que le causa dolor, que le causa daño y no lo deja madurar en una sociedad de dolor, de sufrimiento y de afrontación y también de amistad, porque hay una forma muy diferente de relacionarse un hombre con un hombre en una amistad que un hombre, que una mujer y una mujer. Es totalmente diferente. Entonces digamos que eso es una de las razones. Entonces vemos la primera, que es una relación difícil con el papá, o sea, o porque hay un papá ausente o hay un papá emocionalmente ausente o físicamente. Eso es el caso de papá con hijo. Con papá, con hijo varón. Con hijo varón, porque ahí es, o sea, hablamos de ese tema porque es donde se da esa desconexión, donde existe esa desconexión entre el papá e hijo. Hay un problema emocional que el niño más adelante, cuando va creciendo, lo va a resolver de una forma pues diferente. Ya lo vamos a ver cómo el niño a medida que crece va a tener como ese dolor siempre, ¿no? Y en la niña, mamá y niña es pues totalmente diferente, ¿no? Porque la mamá cuando empieza a ver que su niña, lo que decíamos, la ve un poquito masculina, pues la mamá es donde el llamado de atención es para ella, donde ella tiene que decir, tengo que pasar más tiempo con ella, transmitirle mi feminidad, mi visión de ver el mundo de forma femenina. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? ¿Cómo nos comportamos según la realidad de esa mamá, no? No estamos hablando de normas, de etiquetas, no. Porque eso es según la realidad de cada persona, ¿no? Según cómo viva cada persona, se lo va a transmitir y le va a procurar. Digamos, hay mamás que optan por decir, voy a mandarle pintar las uñas a mi niña, que uno puede decir, no, pues tan niña, tan chiquita, pero la mamá está viendo esa falencia que necesita un poquito de feminidad. Entonces, bueno, vamos en plan de chicas a pintarnos las uñas porque eso es algo común que hacemos las mujeres. Exacto. ¿Sí? Ay, vamos y nos compramos unos areticos. Ay, vamos las dos y nos mandamos cepillar el pelo. No es algo que yo comúnmente haga, pero que eso le va a aportar un poquito de feminidad. No hablo en el sentido de la feminidad como superficialidad. Como una superficialidad de le compro todo rosado, maquíllate, entonces niñas de 4 años aquí con todo maquillado. Exacto. El pelo ya que es la hipersexualización de un niño.
No. Eso no es virtud, que la feminidad es una virtud, ¿no? Ujú. Lo demás se llama superficialidad. Sino empezar a desarrollar como valerse de algo del exterior un poquito, sin exagerar, pero entendiendo que es algo de dentro, Ujú. que a veces el exterior no sirve para tratar el interior, pero el interior hacerlo ver como algo muy profundo, ponerle el ejemplo de la Santísima Virgen, modelos de más niñas, de cómo se portan, de cómo hablan, de cómo rezan, ¿sí? Entonces, para que ella desde su interior empiece a trabajar como esa virtud. Y sobre ¿Sí? todo la mamá debe transmitirle eso a la niña y el Ujú. papá al niño. O sea, es natural. Normalmente la mamá quiere tener ahí con ella, y eso es bueno para una niña, tenerla ahí con ella, enseñarle que debe estar ahí. Pero quiere hacer lo mismo con el niño. Y Ujú. no, el papá es el que debe salir, natural. Ujú. Quedarse, salir el hombre a buscar, a enfrentar, a buscar, a resolver, y la mujer a proteger. Y es natural, la niña entonces tiene que hacer eso mismo. Hablábamos en el anterior podcast con la hermana que decía que donde uno conseguía una buena mujer, allá al lado de su madre. Entonces, exactamente es lo mismo. Ahora, vemos entonces, el primero es la ausencia del padre o de la madre en el caso de la mujer, y en el caso de los hombres sería una mamá dominante, ¿cierto? Una mamá que También ahí. quiere acaparar totalmente la voluntad del niño, que lo opaca. Entonces, Pero efectivamente ese rasgo dominante de la mujer pues se da por precisamente por eso, ¿no? Por esa disfuncionalidad de roles, ¿sí? todo es por la disfuncionalidad de roles, claro, evidentemente. Porque de ahí, obviamente, si hay una mamá dominante, probablemente haya un papá que esté ausente, inclusive emocionalmente, o que no afrontó, porque hay muchas veces que las mamás son dominantes y el papá, por evitar la controversia, Ujú, evita enfrentarse con la mamá. ujú, Y entonces dice, la mamá, no sé, puede decirle como, ay, no le haga eso, o no lo lleve a hacer eso porque se puede caer y se puede pegar, y se pone brava. Y él dice, ay, entonces haga usted con su hijo lo que quiera. Y se lo deja a la mamá, pero no lucha por su hijo para enseñarle, no, qué pena, es que es mi responsabilidad enseñarle si yo no lo quiero ver el día de mañana sufriendo, porque eso ujú. es un dolor lo que él vive. Entonces digamos que esos dos puntos, relación difícil con el padre o la madre y una Ujú. mamá dominante o una mamá ausente en ese caso Ujú. también. Y tenemos también pues ese aislamiento que genera natural entre los niños que buscan, digamos, amistades con Con el personas mismo sexo. no, personas contrarias al sexo contrario. El niño va a buscar refugio en las niñas y Ujú, las niñas refugio en los niños. Eso es ujú, como porque, ¿qué pasa? En ese momento no es porque sea una atracción al otro sexo, sino ujú, porque cuando son niños, los niños quieren buscar a los niños, es natural, y las niñas a las niñas. ¿Por qué? ujú, Por fisionomía diferente, condiciones emocionales, hasta por las neuronas, por todo, es diferente, por eso lo hacen. Ya después empieza la atracción, cuando ya llega el momento propicio para poder, no sé, formar una familia, etc., según la edad. ujú, Entonces no hablamos de sexualización en este caso, lo que ujú. pasa es que hoy le metemos sexualización a todo. Y eso no tiene nada que ver con las cosas sexuales, por decirlo así. También hay casos que son muy dolorosos, son de abusos sexuales. Entonces Ujú. hay niños que han sufrido abusos sexuales de niños por parte pues, de personas del mismo sexo, en parte y parte, que eso genera heridas profundas. En algunos casos tiende a la homosexualidad o a la atracción al AMS, a la atracción al mismo sexo. En otros casos no, pero siempre sí o sí obviamente hay una herida profunda. Ujú. Pero entonces también es digamos que una inclinación que se da hacia la atracción al mismo sexo cuando ya se es un poco mayor. Y bueno, los 7, la propaganda cultural. Hay personas que no, obviamente una familia formada con principios, que tengan los roles definidos, es muy difícil que la ideología entre, muy difícil. Mira que a veces, no sé, es muy común, digamos, en familias militares. Digamos, está papá, mamá, tradicional. Y hay un caso de un muchacho, de una niña que tiene atracción al mismo sexo. Y se da porque el hombre, el papá, tiende a ser muy violento, porque tiende a ser muy rudo, porque tiende a asociar la masculinidad con violencia y no hay un vínculo. Y pasa muy frecuentemente esto. Entonces el niño
empieza a sentir desde muy pequeño una tristeza profunda porque su papá lo compara, porque para su papá el ser hombre es ser un rudo, pero quizás Dios lo hizo con habilidades culturales, con habilidades más sensibles. Por eso también es tan importante conocer el temperamento de un niño, porque hay niños, digamos, que son flemáticos y melancólicos y son muy, muy pasivos, mucho más sensibles, mucho más sentimentales. Entonces llega un niño muy, muy melancólico y el papá militar, muévase de ahí. Entonces el niño lo primero que va a hacer es asustarse y empezar a distanciarse del papá, empezar a distanciarse. Entonces el papá, pienso que hay que tener esa visión muy cristiana desde el principio, de entender que el ser hombre no es violencia, que es ver a San José, ver a nuestro Señor, ver un hombre virtuoso que usó la fuerza cuando tuvo que usarla, que usó la mansedumbre, la dulzura con su hijo, que pueda llegar a tener una paciencia, que pueda llegar a ser ese hombre que le transmita y le enseñe todo con amor, ¿sí? Entonces es como todo, o sea, desde el principio lo que hay que darse cuenta es que el niño necesita que le transmitan. Llega al mundo y entonces él necesita que le transmitan esa energía masculina. Y la niña esa energía femenina. Y eso se transmite no solo del papá o la mamá. Yo creo que eso se vio mucho en la gente. Tú decías, es muy cierto, porque por ejemplo, donde se creía que el papá era aquel que era el tipo rígido, serio, que ni reía ni tenía contacto con sus hijos porque simplemente trabajaba y ya. Y cuando pasaba ese caso, digamos, de los militares, que creía que estaba educando a otro militar. Y el problema es que un hijo no es un militar, o sea, yo no quiero que él sea un soldado. Más adelante pues se podrá ver, pero eso es como algo que se adiciona a su profesión, a su vida, lo que sea. Pero lo que sí hay que hacer es que el papá tiene que llegar a ser el confidente, ganarse el corazón de su hijo. Ese es el principio de toda educación. Y la educación cristiana siempre ha sido, Don Bosco se ganaba el corazón de los niños. La confianza de un niño, se hacía amar, no se hacía temer. El problema es que ahora se creía en esa generación que hablábamos, que los niños que los papás tenían que hacerse temer de los niños. Sí, no hay que tenerse cierta confianza respecto a ser iguales, que es lo que ahora nos vende el extremo. Siempre el mundo anda de extremos, ¿no? Pero no, la línea media, o el justo medio, que es la educación virtuosa, es esa, de dar cariño, pero también ser la parte ruda, ser el principio de ser papá. Sí, porque digamos que en ese punto hay que esforzar. Ese niño que digamos que tiene esa relación distante con el papá, o esa niña que tiene esa relación distante con la mamá, llega a un ambiente escolar y le va a ser muy difícil relacionarse con su mismo sexo, ¿sí? Porque no sabe cómo se habla, no sabe cómo hacer. Entonces la van a alejar de ese ambiente, de ese círculo femenino, y al niño igual, lo van a alejar del círculo masculino. Entonces esa es la carencia que hay que tratar. Entonces digamos, hay un niño que, por ejemplo, aterricémoslo un poquito así para verlo más claro. Veo que a mi niño no le gusta jugar fútbol, por ejemplo, ¿sí? No porque todos los niños tengan que jugar fútbol. Y eso hay que tener claro, los niños tienen aptitudes totalmente diferentes. Hay unos que les puede gustar la lectura, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que el papá debe ver para fomentar ese espacio suyo con ese niño que le guste la lectura, ¿sí? Porque hay intelectuales, por ejemplo, que no son muy hábiles en los deportes. Bueno, entonces el papá que ve que a su niño no le gusta el fútbol. Entonces, digamos que en ese caso, los papás o el papá lo que debe ser es que sí, debe enseñarle a jugar, porque es algo como de punto de comunicación con otros niños, por ejemplo. O cualquier otro deporte que sea como... Pero especialmente el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es el común denominador, como usted va a llegar a cualquier lugar y la mayoría de personas saben jugar fútbol y eso hace amigos. Entonces eso digamos que el otro aspecto que debe ver es que, bueno, usted debe irle a enseñar a jugar fútbol. No quiere decir que sea habilidoso, que sea, pero sí debe enseñarle a practicar y ejercitar algún deporte especialmente. Un deporte si es de contacto mejor, ¿sí? Listo, ese sería el primer punto. Ahora, segundo, debe compartir los gustos del niño a lo que el niño se ve inclinado. Si al niño le gusta leer, por ejemplo, entonces cómprele cuentos, pero entonces puede ser cuentos de héroes, por ejemplo,
¿sí? Ujú. Cuentos de héroes católicos o de militares españoles, o bueno, militares, lo que sea, que hayan sido héroes, ¿sí? Como, no sé, Blas de Lezo, etc. O sea, héroes que lo ayuden a fomentar en su inteligencia la heroicidad de un hombre, la caballería, las cosas de caballerescas que se puede impulsar desde la lectura, por ejemplo. Ujú. Eh, Y orientando ese gusto, ¿no? Porque pues si el niño tiene alguna desviación del carácter, pues el papá lo va a ir orientando para decirle, este es el camino. sí, todo esto se hace con mucha tranquilidad. Lo peor que pasa con los papás que se dan cuenta a veces un poquito, no tarde, pero sí digo a veces cuando los niños están un poquito grandes, es que actúan como con mucho nerviosismo. Y no es tan bueno actuar con tanto nerviosismo, sino dejar primero que la gracia de Dios actúe, ¿cierto? Encomendarlo mucho a la gracia de Dios y sobre todo encomendarlo mucho a la Santísima Virgen María y a San José, Ujú. que es el Y patrono de los hombres, ¿no? hay algo que los papás también deben tener en cuenta y es que por esa misma disfuncionalidad familiar, em, pues el papá o la mamá ausente, trabajando en tantas ocupaciones diarias, dejan a sus niños en cualquier parte y pues los niños que están, digamos que son presas fáciles de De abusos. abusos. Y un abuso sexual, en la mayoría de casos, puede conducir a ese sentimiento, a esa atracción. Y esos casos pues tienen una herida, Y lo, que lo la que mayoría, decías, que es una herida profunda y tienen que tratarse pues ya con un psicólogo. que la mayoría de esas personas que de las personas que la mayoría de las personas que tienen esta atracción, perdón, la mayoría de las personas no que tienen esta atracción, sino los depredadores sexuales se aprovechan mucho, sobre todo de los niños que no tienen papás al lado. Ellos ven presas fáciles y para ellos es mucho más fácil. Había un depredador sexual en Estados Unidos que lo entrevistaban y le decían que cómo él escogía a sus víctimas, que eran niños, ¿no? Y él decía, lo primero que veo es que no tengan papá o que sea un papá que no le importe el niño, ¿sí? Ujú. O una mamá. Y cuando veía presas fáciles, los hacía así porque decía, son muy fáciles de capturar. ¿Dónde no se metía él? Decía, donde no habían papás o donde habían papás que estaban dispuestos a defender a sus hijos. Ahí no Ujú. entraba. Es mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. En un reel explicábamos eso, donde decíamos que la mayoría de las pérdidas de inocencia se dan inclusive dentro del mismo círculo de los La familiares que mayoría de estaban. abusos son estadísticas del Estado, del ICBF. El índice, la tasa más alta de abuso se da con la familia. Y digamos que es súper importante que en ese caso los papás pues estén muy, muy pendientes del niño porque ya es algo que se van a dar cuenta cuando sean adultos. Em, pero es algo que se puede curar. O sea, es algo que siempre se puede sanar. Es importante que, bueno, vemos el niño que tiene esta herida. Luego este niño llega a la adolescencia, que es una edad bastante difícil. Si llegó sin lazos fuertes y si no a una familia fuerte, entonces lo que va a pasar es que en medio de toda esta ideología del gobierno, o sea, es algo tan orquestado, tan planeado, que es metódico. Ataco a la familia, no hay un papá, no hay una mamá presente. El niño sin un papá o una mamá presente va a tener esta inclinación, va a tener esta herida. Entonces cuando está esta herida, el niño va a llegar a la adolescencia y es presa fácil de las ideologías. Y cuando llega una ideología, le van a decir van a encasillar tu sentimiento y te van a decir lo que tú sientes se llama homosexualidad. Ujú. Y lo que te está pasando Es normal. es normal y tienes una tristeza porque no te han aceptado. Que la Entonces, sociedad te rechaza. entonces es el punto donde el muchacho, digamos, si esto lo conocen de niños, pues se va tratando como lo hemos ido hablando, ¿no? Ujú. Pero si llega a la adolescencia y no se han dado cuenta, lo ideal es que el muchacho, la niña, no haya sexualizado esa conducta. O sea, que cuando se den cuenta, no sé, 13, 14, 15 años, el niño no haya tenido un acercamiento sexual. Entonces,
ahí, cuando pase eso, el niño también tiene ya parte de conciencia, entonces hay que, de cierta forma, explicarle lo que está pasando. Oye, tú tienes este sentimiento, hablarlo con naturalidad. Se reúne papá, mamá, eso va a ser una confrontación dentro de todo lo que nuestro Señor permite, para el bien de la familia, para el bien de las almas, para Dios sabe. Entonces, en esa confrontación familiar, lo que van a hacer es decir, bueno, tu papá no estuvo presente o tu mamá, yo no estuve presente, entonces vamos a empezar a trabajarlo porque lo que está sintiendo, porque a veces llegan los niños a decirle al papá y la mamá, soy gay, y la mamá, católica de misa diaria, llora, el papá lo mismo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí los papás se calman y empiezan a buscar ayudas, psicólogos católicos, muchos libros que hablan sobre esto, y empiezan a decir, vamos a rodear, digamos, al niño de un ambiente católico, de un ambiente masculino, y a la niña de un ambiente femenino, porque son ambientes no sexualizados. Hay una forma, digamos que de hacerlo, que es un proceso, ¿no? El proceso de poder entender cómo podemos nosotros empezar a sanarlo dentro de nuestros hijos. Muchas veces no se encuentran psicólogos que sean buenos psicólogos, ¿no? Hay que buscar psicólogos católicos especialmente, psicólogos que entiendan de qué se trata esto, y sacerdotes. Sacerdotes, el acompañamiento sacramental es súper importante, la confesión, la dirección espiritual, pero con buenos sacerdotes. Sí, ser muy cuidadosos escogidos, porque los sacerdotes, bueno, hoy en día es muy difícil encontrar un sacerdote que conozca el tema primero y que sea exacto en lo que dice, en lo que hace. Pero el acompañamiento sacramental es básico y tiene que estar ahí presente. ¿Qué es lo que se debe, digamos así, en un alto, digamos que en un rasgo así un poquito más como básico, por decirlo así, general, para entender qué vamos a hacer? Es primero sanar la relación femenina o masculina, sea, digamos, cómo caminar para que puedas, eso es una inmadurez afectiva y hay que madurarla. Entonces, ¿cómo hacer para caminar por esa madurez, no? Una de las principales cosas que debemos hacer para hacerlo es sanar la relación con las personas del mismo sexo. Hay un doctor psicólogo que se llama Don Bosco, no se llama Don Bosco, sino Bosco. ¿Juan Bosco? Juan Bosco, no me acuerdo el apellido, pero Abascal. En YouTube lo pueden encontrar y él tiene cómo hacer, digamos, una madre soltera que tiene, digamos que esas tendencias. Entonces, de esa forma lo que puede hacer es que, así de una forma, digamos que muy general, podemos ver cómo tratar estos casos, ¿no? Primero, ya habíamos dicho que buscar un sacerdote, un psicólogo católico especialmente, pero dentro de las personas que digamos que nosotros intentamos ayudar, lo que les decimos que primero tienen que sanar la relación con las personas del mismo sexo, ¿no? Digamos que esa relación de esas personas del mismo sexo se hace con el papá, si no está el papá, con una figura masculina o con un grupo de personas masculinas especialmente que entiendan, no que sepan, porque eso no se le cuenta a todo el mundo y eso está muy claro. No es que yo vaya diciendo a todo el mundo como una abstemia, ¿no? Yo soy alcohólico, no tomo. No, eso no se debe contar, es algo muy privado que sí se debe tratar entre la familia, pero que no se le va a contar a todo el mundo. Pero sí buscar espacios propicios para poder, digamos que sanar esa relación con con el mismo sexo. Entonces buscar un grupo de personas católicos que puedan ayudarle al niño a afianzar ese rol masculino. Ejemplo, pueden, no sé, el grupo de la parroquia, claramente estar muy pendiente porque dentro de los grupos católicos también pasa eso, ¿sí? Pero estar muy vigilante y estar muy tranquilos y confiados en la divina providencia para que esa persona pueda adquirir roles masculinos y las niñas puedan adquirir esa carencia afectiva femenina que tuvo.
¿sí? Ese aprender a relacionarse. Aprender a hacer amistades del mismo sexo. Sin sexualizarlas. Sí, claro. Porque ese es el problema, pero sin sexualizarlas. Cuando se rodea de un ambiente de muchos hombres, se va a perder esa sexualización porque se va a dar cuenta que ellos no sienten lo mismo que él siente. Entonces va a empezar a sanar eso. O en el caso de las mujeres, lo mismo. Tener una amiga muy femenina, una amiga que le transmita ese rol femenino que no tuvo, para poderlo hacer. Estoy hablando, digamos, de personas grandes y de niños, pues también hacerlo igual. Y mira que, digamos, una mujer que, ejemplo, siempre le gustó jugar fútbol y, digamos, puede tener un comportamiento masculino porque estuvo rodeada de muchos hombres, pues fácilmente va a poder decir, ya consciente, siendo adulta, sí, tengo estos gustos, me gusta, lo disfruto, pero no me hace bien, ¿sí? Entonces necesito dejar de jugar esto, ¿sí? Porque ya es una decisión más consciente, más de voluntad, de decir, si usted quiere cambiar, necesito desarrollar, porque eso requiere virtud, requiere humildad y requiere decir, me equivoqué, esto no está bien, es normal, es parte del proceso en la educación decir, necesitamos aprender cosas nuevas. Y entonces empezar, digamos que me voy a poner cosas más femeninas, me voy a poner una falda, voy a salir con amigas, voy a dejar de hablar tanto con chicos que me tratan como amigo y no como una amiga, que me tratan como un hombre. Me voy a empezar ya no a sentar con las piernas así, sino así. No a esforzar, es un esfuerzo, es necesario el esfuerzo para y lo digo cambiar. Con ejemplos porque es que a veces a uno le pasa que uno no logra como ver. A veces se nubla tanto el entendimiento que uno piensa pues que todo está normal. Pero cuando uno empieza a ver al detalle y uno empieza a decir, sí, quizás me falta esto. Quizás, ay, que me gusta una chica. Uno ya es un ser racional, un ser con entendimiento. Ya sabe que eso no está bien. Y ese es el dolor más grande de una persona con ese problema. Sabe que no está bien. Internamente esa persona dice, yo sé que eso no está bien y actúa contrario a esa razón, a esa conciencia que le dice, no está bien. Entonces dice, no importa, me voy a ir a vivir con una chica. Y aún así sigue mal, sigue depresiva, sigue triste. Entonces lo que debe hacer es escuchar a su conciencia y decir, ¿me gusta una chica? No, es porque yo no tuve mamá. No, es porque yo no tuve esta presencia, entonces voy a luchar totalmente en contra y no me voy a ir a vivir con ella, no voy a tener novia, no voy a tener ningún tipo de relación con ella, ¿sí? Y voy a empezar a ir a un grupo de la parroquia, voy a empezar a feminizarme, feminizar de nazi, de feminazi. Entonces, como que ser muy consciente del trabajo. Si uno puede buscar un psicólogo. Yo tengo, no sé, en mi entorno algunas personas que digamos, tienen ese sentimiento y yo digo, digamos que las acompaño con mucho dolor porque sé todo lo que han vivido, porque sé que es algo muy, muy doloroso para ellas. Entonces, por eso es que uno debe ser como muy compasivo, ¿no? Muy compasivo. Entender el dolor, entender que cuando niño no estuvo esa mamá, ese papá, que vivieron que tiene una carencia afectiva muy profunda. Entonces, sí, ese tipo de cosas que, como las personas que creen que burlándose de la persona que tiene atracción al mismo sexo es lo bueno, lo chévere. No, eso no tiene nada que ver, sino que es sobre todo ser muy caritativo, acompañar mucho a las personas que sufren esto y brindarle la ayuda necesaria. Digamos que, bueno, para qué decirle a los padres católicos especialmente, digamos que no teman hablar del tema, destapen el tema, que se hable sin tapujos, porque mientras más escondido, en familia, no con todo el mundo, sino en familia, destapar el tema y hablarlo y tratarlo con seriedad, la seriedad que lleva esto, ¿sí? Cerrar todo canal de propaganda ideológica que tiene, obviamente, digamos que todo este canal y todas estas cosas que nos venden hoy, series
porque y progresivamente nos han metido cada vez más estas series, pues tratar de cortar con todo eso, sobre todo el tema de las redes sociales que bombardean totalmente a eso, y pues intentar cambiar los gustos. Si usted ya es grande, pues hágalo, se lo puede hacer, y si es un niño o un adolescente, pues tratar de controlarle todas esas entradas como papás, ¿no? Afirmar la masculinidad y la feminidad, lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se afirma? Con ciertas actividades, deportes, en otros casos ciertas actividades como ir al salón de belleza, no sé, comprar cosas femeninas, en el caso de las mujeres. Y sobre todo, la gracia de Dios. O sea, el acompañamiento sacramental, ir a misa todos los días, rezar todos los días, comulgar todos los días. Sobre todo, no con desesperación de diciendo quiero quitarme esto, sino con el ánimo de santificarme. Siempre la tranquilidad en esto es muy importante, o sea, no hay que hacer las cosas como con desesperación. Si es personal, es algo personal, es un problema, entrégueselo a Dios, usted no es nada, principalmente es la gracia. Esas cosas que estamos diciendo son el 10%, el otro 90% es la gracia, pero sí hay que hacer ese 10% y hay que hacerlo bien, y si uno quiere cambiar, pues debe poner de su parte para poder cambiar. Es importante entender eso. Yo agregaría, como dices, para finalizar, a los papás, es examinar el entorno del niño, porque si el niño tiene un entorno demasiado femenino o demasiado masculino y no se aleja de ese entorno de forma muy tranquila, de forma paulatina, no se va a trabajar el problema como tal, porque el niño o la niña siempre se va a terminar refugiando en su entorno y más tarde en otro tipo de cosas, y más adelante llegan las adicciones como a la pornografía, a las drogas, a todo lo que nos vende el mundo de hoy. Y también le agregaría que los papás se armen de mucha paciencia, porque pues la relación que no construyeron con sus hijos cuando era el momento, que era la infancia, y se dan cuenta quizás ya cuando son más grandes, cuando un niño que está entrando a la adolescencia, una niña ya adolescente, pues son niños que ya tienen un dolor. Entonces es doloroso para el papá, claro, porque es la forma más cruda de abrirle los ojos y decirle hay algo que hiciste mal, pero se debe llenar de mucha paciencia, no de desesperación, de decir como ya tiene que ser ya, pero ¿por qué hace? Porque entender que es un tema personal, que es doloroso para el hijo, que es algo que el hijo debe ir haciendo un trabajo personal, un trabajo propio, porque ella es una persona ajena, aparte, que ha sido, que ella misma ha hecho su propia construcción. Entonces, ser muy pacientes, muy caritativos, ejercitar la virtud y vencer el orgullo. Lo que dices, porque por eso se llama, las ideologías intentan meterle a esa ideología orgullo, porque cuando tú estás lleno de orgullo, tú no vas a decir me equivoqué, estoy mal, sino yo soy víctima, ustedes se equivocaron, los que están mal son los demás, yo siento bien. Y ese orgullo en el fondo está ocultando mucho dolor. Y a los jóvenes, llenarlos de ánimo, de muchísimo ánimo, de muchísima valentía para estudiar del tema, para conocerse. Es posible sanar, lo que sienten no es real, o sea, no nacieron así. Es muy importante esto que no habíamos mencionado, y es que la mayoría de personas que tienen esta atracción dicen yo siento esto desde que tengo uso de razón, y es porque ese sentimiento nació desde que eran muy pequeños y digamos porque no estuvo su papá o su mamá presentes. Entonces ellos van a asociarlo a que no se acuerdan desde cuándo empezó, pues porque uno no tiene ese uso de razón cuando es un niño muy pequeñito. Entonces 5 años, 4 años, tú no te acuerdas desde cuándo, pero cuando empiezan a hacer un retroceso, sí empiezan a decir, todos los testimonios de hombres, de mujeres que han vivido, han dicho, yo me acuerdo cuando tenía 5 años, cuando tenía 3 años, cuando mi mamá, mi papá me dijeron cosas muy sencillas, muy simples, pero que les hirieron profundamente. Entonces,
llenarlos de ánimo. No nacieron así, no existe ese gen. Sí se puede trabajar en eso, se necesita mucha voluntad, mucha gracia, humildad y no dejarse utilizar por las ideologías de hoy que lo quieren es utilizar, que lo quieren es instrumentalizar para sacar provecho económico. Los gobiernos sacan provecho económico y decir, saquemos la bandera y somos una comunidad y no nos van a rechazar. Y lo que están haciendo es usar el dolor de las personas, usar lo que sienten, usar los abusos que sufrieron cuando eran niños. Eso es lo que están haciendo los gobiernos hoy en día y por lo que luchamos y por lo que queremos que en verdad se estudie el tema y amamos profundamente a todas las personas. No existe tal odio hacia la comunidad. Dios nos dé licencia para poder hacer uno sobre hombres específicamente, uno sobre mujeres y uno de cómo prevenirlo dentro de la familia, si Dios nos lo permite. Sí, hay un libro, digamos, que se llama Cómo sanar la homosexualidad, del doctor Joseph Nicolosi. Están los audios, los videos del doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que tiene todo un curso de atracción al mismo sexo. Está... Bueno, varios libros sobre el tema, entonces para que vean que hay mucha esperanza. Y pues síganos acá, igual en nuestro canal. Dios mediante estaremos sacando ese contenido especialmente para ver cada uno de esos temas. Y bueno, muchas gracias a todos por la compañía, a ti y al bebé que nos está acompañando. Dios los guarde. Muchas gracias.